Hola, buen día, queridos estudiantes. Esperando que se encuentren bien en casa y en unión de sus familias, siguiendo cumpliendo las medidas de prevención, vamos a continuar con las clases programadas de nuestro curso ya mencionado anteriormente, Geografía. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es las ciencias auxiliares, ¿verdad? Anteriormente estuvimos hablando una parte introductoria sobre lo que era geografía. En esta oportunidad vamos a continuar. ¿Cuándo hablamos de una ciencia auxiliar? ¿Qué será? ¿No? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué se encuentran estas ciencias dentro de nuestra realidad, de nuestra geografía? Estas ciencias son de mucha importancia. ¿Saben por qué? Porque principalmente son aquellas disciplinas. Y estas disciplinas van a poder complementar. ¿Y qué van a complementar? Van a complementar el estudio y desarrollo de esta ciencia geográfica. Quiere decir que gracias a estas ciencias auxiliares, que encontramos varias, esta geografía va a poder avanzar su estudio, va a poder continuar, va a seguir evolucionando gracias a estas ciencias que encontramos y vamos a conocer a continuación. Estas ciencias o disciplinas, miren, son aquellas que se vinculan mucho a la geografía y les van a prestar un auxilio, una ayuda principal, ya que se va a poder relacionar en sus posibles aplicaciones, contribuyendo con el desarrollo de dicha área. ¿Ven? Entonces esta ciencia va a auxiliar, su mismo nombre lo dice, va a auxiliar a la geografía. Dentro de estas ciencias auxiliares encontramos muchas ciencias que cada una tiene su objeto de estudio diferente. Pero recordemos que estas ciencias auxiliares se encuentran dentro de lo que es división de la geografía. Dentro de esta división de la geografía ya empieza a clasificarse estas ciencias auxiliares. Encontramos lo que es dentro de la geografía humana, dentro de la geografía física, de la geografía matemática, astronómica, entre otras. Empezamos hablando sobre lo que es la astronomía. La astronomía es una ciencia muy conocida, que mucho hemos hablado de ella, ¿no? Incluso encontramos lo que es geografía astronómica. Encontramos lo que es un proceso evolutivo de esta astronomía. ¿Pero qué estudia principalmente esta astronomía? Se encarga de estudiar lo que es los astros o cuerpos celestes del universo. De esto se encarga esta ciencia. Y miren, pueden observar en la siguiente imagen cómo podemos ver parte de nuestro universo, que ahí se encuentran estos astros o cuerpos celestes. Astronáutica. También es una ciencia muy importante. Se encarga de estudiar lo que es la teoría y práctica. ¿De qué? De la navegación fuera de la atmósfera. Fuera. Son todos estos viajes, estos objetos artificiales que en alguna oportunidad son tripulados o no, pero que se va a realizar fuera de la atmósfera de la Tierra. Y también es el estudio de aquellas trayectorias de la navegación, de la exploración y supervivencia humana en el espacio. Como puedes observar, mira, allí encontramos a un tripulante que ha sido enviado a hacer algún viaje fuera de la atmósfera de nuestra Tierra. Antropología. Desde que observas ahí, miren la evolución del hombre, ¿no? Desde que observas ahí, entonces nos podemos dar cuenta que estudia. Sabemos que hablar de antropología es la evolución del hombre, y es correcto. Es la evolución del ser humano de forma integral. Sus características físicas, animales y de su cultura es el rasgo único no biológico. Aeronomía. La aeronomía es aquella ciencia que estudia las capas superiores de la atmósfera, donde se van a poder realizar los fenómenos de ionización
y disociación, que son muy importantes. Miren, dentro de esta ciencia logramos observar estos fenómenos que los vamos a encontrar en las capas superiores de la atmósfera. En cambio, cuando hablamos de aerología, miren, hablar de aerología, que es la parte de la meteorología, ¿no? Y que va a estudiar procesos, pero vamos a encontrar a otros procesos que también se van a encontrar en las partes superiores de la atmósfera y alguien más de la estratosfera. Pero ¿qué procesos vamos a encontrar aquí? Hablamos el de condensación, radiación y estado termodinámico. En cambio, en la ciencia anterior solo encontrábamos dos, ¿no? Dos procesos, que era el de ionización, que se podía encontrar en la parte más alta de la atmósfera. Astrofísica. Esta ciencia estudia aquel desarrollo y estudio principal de la física, ¿verdad? Principal de la física, que se encuentra aplicada a la astronomía. ¿Pero qué va a estudiar en sí esta ciencia? Estudia lo que es las estrellas, los planetas, las galaxias, los agujeros negros y otros objetos astronómicos que forman parte o cuerpos de la física. Y de estos objetos se les va a poder estudiar su composición, su estructura y su evolución. Bioastronomía es una disciplina que se encarga de estudiar o buscar, explorar la vida en el universo. Estudio del origen, evolución, distribución y futuro de la vida que podemos encontrar dentro de nuestro universo. Botánica. Es una rama de la biología principalmente. Estudia lo que es las plantas, miren, algo muy importante, el estudio de las plantas. ¿Y qué va a estudiar de estas plantas? Va a estudiar lo que es su descripción, la clasificación de las plantas, ¿no? Cómo las encontramos en grupos, cómo está distribuida. Vamos a poder identificar estos tipos de planta. Vamos a poder conocer su reproducción, su fisiología, la relación de recíprocas que pueden tener y también las relaciones que manifiestan con otros seres vivos y los efectos que provoca sobre el medio en el que se encuentran. Mira, algo muy importante, estudia esta botánica. Biología. Ciencia que estudia todos los procesos naturales de los organismos vivos. Se ocupa de lo que es la descripción, las características, los comportamientos de los organismos individuales, como es de las especies en su conjunto, la reproducción de estos seres vivos y por supuesto de las relaciones que puede generar entre ellos y sobre el medio que lo rodea. Cartografía. Cuando hablamos de esta ciencia, la cartografía se encarga principalmente de poder realizar, analizar medidas y datos de las regiones de la Tierra. ¿Y a través de cómo se realiza esto? A través del trazado, de elaboración de mapas, planos, cartas. Cosmografía. La cosmografía es la ciencia que se encarga principalmente de describir las características del universo. Encontramos ahí elementos de lo que es la geografía y la astronomía. Cosmogonía. Estudia lo que es la realidad para poder ayudar a construir la percepción del universo. Principalmente cuando hablamos de esta cosmogonía, estudia el origen y evolución del universo o cosmos. Cosmología. Estudia principalmente el universo en forma total,
hablamos de sus características, de su composición, de su evolución, de sus propiedades, con el fin de poder entender su origen y cómo ha ido evolucionando constantemente. Climatología. Esta es una ciencia que se encarga principalmente de estudiar los fenómenos meteorológicos que encontramos dentro de nuestra Tierra. ¿Y qué vamos a estudiar de estos fenómenos? Vamos a estudiar sus variaciones a lo largo del tiempo cronológico. Es decir, vamos a estudiar los diferentes climas, sus características que puede presentar cada clima en una región específica o en alguna parte de la superficie. Demografía. Hablar de demografía estudia principalmente aquellos datos estadísticos, ¿no? Aquellos datos estadísticos de las poblaciones humanas, su dimensión, su estructura, su evolución, sus características generales. Pueden ser procesos concretos para poder determinar esta formación, esta conservación, su desaparición. Y dentro de esta demografía, miren, encontramos también lo que es índices demográficos, que en alguna oportunidad quizás han podido, que cuando se habla de estos índices demográficos nos ayuda a poder conocer cuánta población encontramos en nuestra superficie. Y dentro de estos índices demográficos encontramos lo que es la tasa de natalidad, mortalidad, esperanza de vida, tasa de fecundidad, entre otros índices que nos ayudan a conocer datos de suma importancia. Etnografía. La etnografía estudia el comportamiento de los pueblos. Principalmente consiste en observar las prácticas culturales de estos grupos sociales. ¿Pero qué vamos a estudiar principalmente de estos grupos sociales? Vamos a estudiar lo que es sus tradiciones y sus costumbres que poseen a lo largo de toda la vida. Ecología. Ciencia que se encarga del estudio de las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y también las relaciones que pueden encontrar con su entorno. Geodesia. Esta geodesia es una ciencia que se encarga de la representación de la forma y la superficie de la Tierra. Puede ser global, parcial, con sus formas naturales y artificiales. Recordemos que esta geodesia se emplea en lo que es matemáticas para poder calcular, para poder medir el cálculo de la superficie. Al hablar de geodesia, estamos señalando lo que es círculos y líneas imaginarias que encontramos en nuestra Tierra. Si recordamos, hablamos de lo que es paralelos, meridiano, radio, hablamos de los trópicos, de los polos que forman parte de estas líneas imaginarias. Hidrología. Se encarga principalmente de lo que es el estudio del agua, de forma general. Puede ser su distribución, su circulación, propiedades físicas, químicas, que las encontramos dentro de las aguas continentales, oceánicas, y están distribuidas ahí. Limnología. Esta ciencia principal se encarga de estudiar lo que es lagos y lagunas. Vamos a estudiar las características que quizás presenten algunos de estos lagos y lagunas que se encuentren en alguna parte de nuestra superficie. Potamología. La potamología se encarga de estudiar lo que es los ríos. También encontramos otras ciencias muy importantes que están dentro de esta geografía, que ya también las conocemos. Hablamos de lo que es la edafología, que se encarga de estudiar los suelos. Encontramos también lo que es la geogenia, el origen de la Tierra, geomorfología, que estudia las formas de relieve terrestre, la glaciología, que se encarga de estudiar los glaciares, la mecánica celeste,
orografía, que estudia montañas y cordilleras, oceanografía, océanos. Encontramos lo que es la petrología, estudia la composición de las rocas, talasología, estudio de mares, topografía, estudia lo que es las características del relieve menores a 25 kilómetros, zoología, estudia los animales. Entonces, miren, todo lo que hemos estado hablando son las ciencias auxiliares que encontramos dentro de esta geografía, que son de mucha ayuda y cada una tiene un objeto de estudio diferente. Esto es lo que estamos trabajando en esta semana y a través de la Agenda Educay estamos enviando lo que es las clases programadas y también enviando las tareas con las indicaciones correspondientes para su evaluación. Muy bien, me despido. Que tengan un bonito día. Gracias por su atención. Hasta luego.